Por el poderoso influjo de la luna llena, entre 1981 y 1985, 6 películas en torno al mitológico personaje llenaron de garras, sangre y aullidos las salas de cine. Curioso cómo una conjugación de ideas coincidan en tiempo y espacio, obras que no tienen contacto entre sí, pero por avatares del destino, en un lustro nos dan 6 películas en torno a un tótem icónico y legendario, el Hombre Lobo. Una magnífica y diversa saga de películas que vamos a recordar aquí sobre el licántropo en plena década de los 80, con todo lo que esto supone. Acción disparatada, aventura, comedia familiar, barroquismo, gore y sangre a borbotones y una nueva era de efectos visuales y de maquillaje, que llegaron a la cumbre con el primer premio Oscar de la historia entregado en este nuevo apartado. Pero, ¿de dónde viene el mito de un hombre transformándose en lobo por el maldito influjo de la luna? Vamos a rebuscar en la historia antigua, ya que a diferencia de otros monstruos clásicos, la base del mito del hombre lobo se remonta a lo más profundo del folclore europeo. Solo recordar el cuento clásico de Caperucita Roja como gran ejemplo de ello. Aunque el primer hombre lobo del que se tienen datos es en la griega mitológica, se llamaba Licaón y era rey de Arcadia. Un rey inteligente que leía mucho y escuchaba a los sabios, pero cuando había luna llena se transformaba en lobo para comerse a sus víctimas, ya que así pensaba que adquiría su fuerza e inteligencia, hasta que el mismísimo Zeus tuvo que matarlo. El hombre lobo moderno se remonta a la Edad Media europea. Sus orígenes se sustentan en los miedos más profundos del ser humano, cuando cazar era necesario para sobrevivir y corríamos el riesgo de ser cazados. Cuando los vikingos llegaban del norte de Europa hasta la mismísima Roma, había una raza de guerreros entre estos conocidos como los berserkers, que iban ataviados con la piel del lobo como armadura, y eso impactaba tanto entre la población que contaban que hombres lobo desembarcaban junto a los vikingos para devorar aldeas enteras. La leyenda fue creciendo con varios sucesos reales, como la mítica hombre bestia de Gévaudan que azotó el sur de Francia entre 1764 y 1767, o Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo español, que desde 1844 sembró el terror en la Galicia profunda, donde se tiene constancia de al menos 13 asesinatos, en los que él mismo aseguraba cuando lo detuvieron que era un hombre lobo por una maldición y que tenía que matar cada vez que la luna llena brillaba en la noche. Añadamos también los casos excepcionales de hipertricosis, la enfermedad que provoca exceso de vello y es conocida popularmente como el síndrome del hombre lobo. Todas estas historias y leyendas provenían siempre de aldeas de interior, aldeas con el lógico miedo ancestral al lobo, gran rival del hombre en esos valles y bosques donde pastoreaba el rebaño y las manadas los masacraban teniendo en jaque a los aldeanos. Todo esto era algo sumamente atractivo para el cine, el juglar de nuestro tiempo, el gurú contador de historias en pantalla grande que no tardó en aprovechar este miedo totémico a la bestia para plasmarlo en el patio de butacas. Fue así como el mito del licántropo se convirtió en personaje indispensable del cine de terror clásico y moderno y se afianzó irremediablemente en nuestras peores pesadillas. En 1935 tuvimos el primer film sobre la bestia, El lobo humano, realizado por Universal, una cinta donde el Dr. Yogami lucha contra el licántropo Dr. Glendon en un argumento que recuerda más al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. 6 años después, vuelve a la carga Universal con sus monstruos clásicos y estrena El hombre lobo con Lon Chaney Jr. sometido a largas sesiones de maquillaje, rodeado en el reparto además por Bela Lugosi y Claude Rains, y con un argumento mucho más sólido, donde se retrata perfectamente el ciclo de la violencia, consiguiendo ser un gran éxito. En 1952 llegó de Finlandia las licántropas Valkoinen Peura. En 1961, La maldición del hombre lobo de los estudios Hammer, donde basa su versión de la transformación en una violación. Entrados en los 70 tenemos más títulos: Werewolf on Wheels, La profecía del tarot de 1971, El hombre lobo de Washington de 1973, La bestia debe morir del 74, y sobre todas estas el ciclo de películas de Waldemar Daninsky realizadas por el actor, guionista y director español Jacinto Molina, de nombre artístico Paul Naschy, convertidas todas en películas de culto. 6 películas sobre el hombre lobo vista desde el original estilo de Naschy y los años 70.
Todas estas películas preceden al comienzo de nuestra saga ochentera. Todas sirven de mantillo y argamasa para lo que vendrá a partir de 1981. Así que pónganse cómodos, que empezamos con la primera. Un hombre lobo americano en Londres. En 1981 se estrena la que para muchos es la película canónica del Hombre Lobo. Ya sabemos que en 1941 se estrenó El Hombre Lobo de la Universal, pero un hombre lobo americano en Londres moderniza, refresca y actualiza el mito hasta el día de hoy. Ya en 1969 la película se gesta en la cabeza de John Landis mientras trabajaba como asistente de producción en la extinta Yugoslavia para la película de guerra Los violentos de Kelly. Mientras viajaba con un compañero de trabajo yugoslavo a diversas localizaciones del rodaje, se cruzaron con un grupo de gitanos que estaban realizando un extraño ritual durante el entierro de un familiar para evitar que éste se levantara de la tumba convertida en una bestia. De repente, esto hizo reír a su amigo, lo que le dio la idea para una película sobre hombres y bestias con una vertiente cómica. Ya con un primer borrador del guión, lo mueve a distintas productoras, pero nadie le hace caso. Los inversores piensan que es demasiado terrorífica para una comedia y demasiado cómica para un film de terror. Landis fue adquiriendo prestigio gracias a éxitos como Desmadre a la Americana o Granujas a todo ritmo. Entonces volvió a la carga con la película del Hombre Lobo y ya le dieron el ok con un presupuesto de $10 millones. Además, Universal se encargaba de la distribución, por lo que su recorrido en cines estaba asegurado. En cuanto a localizaciones, la película fue rodada enteramente en Inglaterra y con personal inglés. Solo Landis, el maquillador Rick Baker y los dos actores principales son americanos. David Naughton como David, el principal protagonista, y Griffin Dunne como Jack, su amigo inseparable. Además tenemos a Jenny Agutter como Alex, la enfermera que se enamora de él, y un cameo del director Frank Oz y del propio John Landis. El argumento del film gira en torno a dos jóvenes americanos que viajan de mochileros por Inglaterra. Llegan a un poblado en medio de un páramo desolado. Entran en la taberna de la aldea La Oveja Degollada y aunque los aldeanos no son nada amables, sí le hacen una advertencia. ¡Marchaos! Pero seguid la carretera. No salgáis al páramo. Sí. Gracias. Y cuidado con la luna. Prosiguen su camino y en medio de la completa oscuridad, solo atenuada por el brillo de la luna, son atacados por una bestia, y mientras Jack fallece en el ataque, David sobrevive herido. Los dos amigos quedan marcados para siempre. Mientras Jack está muerto, David contrae la maldición del licántropo, transformándose en un lobo sediento de sangre cuando aparece la luna llena. Además, Jack se le aparece constantemente cada vez más corrompido, intentando aconsejarle. Alex, la enfermera que lo cuida en el hospital, se enamora de este y hará lo posible por salvarlo de la maldición. También el Dr. Hirsch intenta retenerlo en el hospital hasta encontrar una solución, pero David escapará con la noche transformado en un hombre lobo temible, asesinando y masacrando a toda persona que se cruce en su camino. A la mañana siguiente despierta en la jaula de los lobos en el zoo y en un momento muy divertido cruza desnudo la ciudad tapado solo con globos. Claramente Landis está inaugurando la comedia terrorífica con escenas como esta. Ignorante de la carnicería provocada la noche anterior, David llega exultante a casa de Alex, excitado y con una energía impropia, en una metáfora que da a entender que cuando sale la bestia que llevamos dentro, el hombre se siente realizado, el ciclo del hombre lobo está completo. Es entonces cuando al montarse en un taxi para ir al hospital, escuchan la noticia de los 6 asesinatos al estilo Jack el Destripador, y David, hundido, huye e intenta que la policía lo arreste para por la noche no poder salir a matar si está encerrado en una celda. En pleno Piccadilly Circus empieza a insultar a la reina de Inglaterra, pero de nada sirve. Llegamos al último acto. David se encierra en un cine X de sesión continua y mientras habla con su amigo Cadáver Jack, se le aparecen los 6 cadáveres asesinados, para en una escena divertidísima, cada uno de ellos le da una idea de cómo suicidarse, ya que mientras él siga vivo, sus víctimas no podrán descansar en paz. Una escena que podría haber sido dramática y terrorífica, pero Landis la convierte en un gag muy divertido y lleno de humor negro, probablemente el momento más divertido de todo el metraje.
Sale la luna llena y vuelve a transformarse, destrozando a un policía y provocando el caos en Trafalgar Square, en una escena de absoluto descontrol donde los coches chocan y atropellan a la gente y el licántropo hace de las suyas. Termina acorralado en un callejón sin salida por la policía. Alex intentará calmarlo para que vuelva a su aspecto humano, pero cuando salta para atacarla, la policía lo acribilla a balazos. Y justo cuando muere, recupera su aspecto humano y culmina la maldición, terminando aquí la película con la canción Blue Moon de The Marshalls, que por cierto, la película está aderezada con canciones de la luna en su título, Bad Moon of Rising, Blue Moon o Moon Shadow. La película fue un gran éxito, pero lo mejor estaba por llegar. En la gala de los Oscars de 1982, Rick Baker es premiado con el Oscar a Mejor Maquillaje, un premio que nunca se había entregado hasta ese momento, pero tal fue el gran y arduo trabajo que hizo Baker que la Academia no tuvo más remedio que crear un nuevo apartado para esta modalidad, dejando a la crítica asombrada, especialmente por la transformación de David el lobo y el trabajo de maquillaje en Jack, el cadáver que se va descomponiendo lentamente al transcurrir el film. Algo alucinante en aquella época y que creó escuela, ya que será imitado desde entonces. Un gran final para una película que ya es historia del cine. Universal siempre estuvo detrás de Landis para realizar una secuela, pero este ya no estaba interesado. Aún así, en 1997 se estrenó una secuela, pero John Landis solo hace labores de productor, un hombre lobo americano en París, pero la película fue un auténtico fracaso. Denle al like, suscríbanse, activen la campanita para estar al día de los próximos vídeos, comenten para saber su opinión y compártanlo con sus amigos.